Ok. Entonces nada, vamos a empezar con esto. Ok. Eh, Antes de empezar con este tema, de modo general, el álgebra lineal trata sobre la extensión, o sea, eso es una extensión sobre las propiedades de las ecuaciones lineales. Ok. Y lo dice extensión en el sentido de precisamente esto que estamos viendo acá, que es una matriz. Vamos a darle como a modo de ejemplo para que más o menos entienda de qué estoy hablando. Y se lo voy a poner por acá más o menos como si fuera una tabla. Ok, y esto que le voy a poner acá, se lo voy a estar mencionando constantemente y por eso se lo voy a decir ahora para que entiendan cada vez de que lo menciono, de qué estoy hablando. Estas dos cosas. El caso escalar, caso matricial. Cuando me refiero al caso escalar, me refiero al uso de números, ¿ok? O sea, por ejemplo, cuando le digo que en el caso escalar se cumple la propiedad conmutativa, lo que quiero decir es que si tú sumas dos números, A más B es igual a B más A, por ejemplo, ¿ok? Que sería, por ejemplo, un ejemplo particular, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, ¿ok? Eso, por ejemplo, en el caso escalar. Es el uso de números. Cuando estoy hablando del caso matricial, es exactamente lo mismo, pero con matrices, ¿ok? Esa es la diferencia. Si yo digo que con las matrices se cumple, por ejemplo, eso mismo que acabo de decir ahora, que yo sumo dos matrices y el resultado de ponerla así al revés es exactamente lo mismo. Si yo digo que eso se cumple, que conmutan entre sí, o sea, que es conmutativo, entonces, con decir en el caso matricial me estoy refiriendo a algo que pasa con las matrices, ¿ok? Haciendo operaciones con matrices o haciendo lo que sea. Y cuando me refiero al caso escalar es con números, ¿ok? Entonces, habiendo sabido esto, podemos de manera general y un tanto informal definir lo que son matrices. Las matrices son arreglos u ordenamientos de esta forma. Ya sea arreglo u ordenamiento. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a borrar esto. Es algo, ¿verdad? Es como si fuera una cuadrícula conformada por algunos elementos. Ok. Estos elementos, por lo general, ustedes como habrán visto antes, han visto que están compuestas por números. Ok. Es un arreglo rectangular o puede ser cuadrado también. Pero compuesto por números, normalmente lo han visto, ¿verdad? Pero en la realidad es que una matriz puede estar compuesta por cualquier ente matemático o cualquier otra cosa. Cada uno de esos componentes o elementos de la matriz puede ser una función, un número, cualquier cosa que ustedes se imaginen en matemática. Incluso puede haber, cada uno de ellos puede ser una matriz también. ¿Ok? Sería como una submatriz. Entonces, de manera general, una matriz es un arreglo o un ordenamiento de esta forma, rectangular, ¿verdad? Rectangular en el sentido de que puede ser que no tenga la misma cantidad de filas o columnas. Por ejemplo, acá dice que tiene m filas o renglones, también las filas se llaman renglones, que son todas estas, ¿verdad? Esto es una fila, esto es una fila y así sucesivamente, ¿ok? Y n columnas. Esto es una columna, esto es otra columna y así hasta la última, ¿verdad? Entonces, antes de ver esto, vamos a ver esto porque quiero ya terminar de decirle exactamente con lo que me refería ahorita, de que el álgebra lineal es una extensión de las propiedades de las ecuaciones lineales. Ok. Entonces vamos a ver esta parte. Dice la matriz se representa con ayuda de letra mayúscula. Ok.
Por eso es que en el logo en el logo que aparece en el aula virtual aparece esto, a x igual a b. En eso que aparece en el aula virtual, le dije que era una ecuación matricial porque en vez de ser como una ecuación escalar, acuérdense que le estoy diciendo que existe el caso escalar y el caso matricial. En el caso escalar sería así, ¿verdad? Con letra minúscula, ¿verdad? Ustedes saben exactamente cómo despejar esa x, por ejemplo, ¿verdad? ¿A qué será igual esa x? ¿Qué me dice? De acá, de la primera ecuación. B sobre A. B sobre A. B sobre A, ¿verdad? Esto está fácil, ¿verdad? Esto es una ecuación escalar, la primera, ¿verdad? Cada uno de esos elementos es un número. La segunda es una ecuación matricial. ¿Ok? La diferencia es que cada uno de esos elementos en la primera son números y en la segunda cada uno de esos elementos son matrices. ¿Ok? En este caso particular, esa matriz, esa ecuación matricial, perdón, vamos a ver luego que esto es una matriz cuadrada, y estas dos, la X y la B, son matrices de columna. Ok, pero ya veremos qué son esos, matrices de columna y de qué se trata. Ok, entonces cuando decimos que el álgebra lineal es una extensión de las propiedades de una ecuación lineal, cuando hablamos de ecuación lineal nos referimos a esto, una ecuación escalar, pero una ecuación matricial es una extensión de las propiedades, es una extensión de la ecuación de las ecuaciones escalares, ¿ok? Es decir, que las ecuaciones escalares son un caso particular de las ecuaciones matriciales. ¿Ok? Las ecuaciones matriciales son como algo más general, más extenso. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la álgebra lineal, de estudiar las propiedades de las ecuaciones matriciales. ¿Ok? En este curso, por lo general, veremos mayormente este tipo de ecuación lineal matricial. Este tipo de ecuación matricial que es lineal. Esta, AX igual a B. ¿Ok? Hay muchos más, pero nos centraremos más en eso. Entonces, como dice acá, las matrices se pueden representar con letras mayúsculas, ¿ok? Como esta, por ejemplo, yo la puedo llamar A, esa que dije acá, ¿ok? Y fíjense que los elementos que están en la matriz, los represento con la misma letra que representé en la matriz, ¿verdad? Con la misma letra, pero minúscula. Y en el subíndice pongo en qué posición está. Donde el primero, vamos a suponer que si yo elegí este, ¿verdad? A1, 2, lo que me está diciendo, el primer elemento es que está en la fila 1 y en la columna 2. Fíjense que está en la fila 1, columna 2. ¿Ok? Fila 1, columna 2. Por eso se llama A sub 1, 2. ¿Ok? Y así sucesivamente cada uno. Entonces, esto que me falta por ver, se trata sobre este elemento, A sub IJ. Ese elemento A sub IJ se llama elemento genérico de la matriz. Es decir, A sub IJ está representando cualquier elemento de la matriz. ¿Ok? Cualquiera. Donde I representa la fila y J la columna, ¿ok? A sub J es un elemento cualquiera. Ya cuando yo le doy valores a esa I o a esa J, entonces yo estoy especificando uno en particular, ¿ok? Y como dice aquí abajo, en la segunda línea, que este elemento genérico puede ser un número, una función, como lo dije anteriormente, los elementos de la matriz pueden ser no solamente números, pueden ser cualquier otro ente matemático. Y con respecto a esta parte, con relación a esta parte, lo último es que dice que también podemos representar la matriz no solamente con letras mayúsculas, sino usando el elemento genérico. Por ejemplo, para esta matriz A, también la podemos representar usando el elemento genérico, como lo pongo entre paréntesis. Y fuera de esto, pero con un subíndice, digo el tamaño que tiene esa matriz. Ok. Esta forma de representarlo con una letra solamente, esto no me dice el tamaño, pero este sí me lo dice. Ok, fíjense que el tamaño aparece acá, M por N. Es decir, que si yo tengo una matriz, por ejemplo, se llama así, la voy a llamar ahora. Vamos a llamarla de otra forma para variar. Vamos a llamarla B.
Y es así, vamos a suponer que sea 2, 4, 6, menos 1, 0, 3. Esto es una matriz ¿de qué tamaño, señores? ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas? Tiene 2 filas y tiene 3 columnas, ¿verdad? Entonces es de tamaño 2 por 3, ¿verdad? Eso es otra cosa o sea, ese m por n viene siendo 2 por 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la representamos usando el elemento genérico? La misma b, ¿verdad? Con la que la llamé, pero minúscula. Y j, y aquí en un subíndice le pongo el tamaño que tiene. ¿Cuál? 2 por 3. Significa 2 filas, 3 columnas. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces voy a borrar esto. Ok, vamos a ver estos conceptos. Igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Entonces, antes de ver esto de igualdad de matrices, acuérdense que cuando le hablé del caso escalar y el caso matricial, ¿verdad? En el caso que tú estés trabajando con números o matrices, esa comparación, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un número A y esto es una matriz, A mayúscula, ¿verdad? Un número, señores, no es más que un caso particular de una matriz. O sea, un número cualquiera, el número 2, por ejemplo, el número -4, cualquiera de ellos son matrices también, ¿ok? Solamente que son matrices de tamaño 1 por 1, ¿ok? Son matrices de tamaño 1 por 1, señores. Así que si quieren ver los números como una matriz de tamaño 1 por 1, no es tan descabellado eso, ¿ok? Solamente quería decirle esto antes de seguir. ¿Me van a hacer una pregunta? Ok, borré. Entonces, igualdad de matrices. Dice acá, imagínense que yo tengo dos matrices A y B, ¿verdad? Quiero saber si son iguales. Diremos que A es igual a B. Si solo si pasa esto. ¿Qué pasa? Que cada elemento en la misma posición es igual a cada elemento en la misma posición del otro, ¿ok? Solamente así. Si yo, por ejemplo, tengo esta matriz, ¿verdad? A, vamos a decir que es cuadrada, que tiene dos filas y dos columnas. La voy a poner así, con número, sin número. A11, A12, A21 y A22. Y tengo otra matriz, B, cuyos elementos son B11, B12, B21 y B22. Fíjense que yo estoy comparando todas las matrices para saber si son iguales, pero antes de eso, lo primero que yo tengo que saber es si son del mismo tamaño. Porque mira acá donde lo dice, ok. M por N, M por N. Es decir, lo primero que tiene que pasar para ser iguales, primero, tiene que ser del mismo tamaño. Ok, el mismo tamaño significa que cada una tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si esto no pasa, ya no hay más nada que buscar. Y lo segundo es que cada elemento en una posición tal de A tiene que ser igual a ese elemento en la misma posición, pero en la otra matriz. Okay. Gracias. Okay. Entonces, señores, estábamos acá viendo igualdad de matrices. Les decía que si yo tengo una matriz, ¿verdad? Vamos a decir que son 2 por 2, las dos matrices que voy a comparar. A11, A12, A21 y A22. Y esta matriz B. B11, B12, B21 y B22. Ok, para que A y B sean iguales, tiene que pasar todo esto.
A11 tiene que ser igual a B11, ok. Es decir, fíjense que están en la misma posición, ¿verdad? La posición 1, 1. Esas dos tienen que ser iguales, ok. Parece que sigue entrando gente. A12 tiene que ser igual a B12. Es decir, esto tiene que ser igual a esto. A21 tiene que ser igual a B21. Es decir, esta tiene que ser igual a esta. Fíjense que es la misma posición. Y A22 tiene que ser igual a B22. Ok. Es la misma posición. Solamente así puedo decir que dos matrices son iguales. Si hay un solo, si solamente un elemento no coincide, ya pues no son iguales. Ok. Voy a borrar. Vamos a ver estos dos casos particulares de matrices. Está la matriz fila, o vector fila también se llama, y está la matriz columna o vector columna también se llama. Ok. La matriz o vector fila es aquella que está compuesta por una sola fila y n columnas. Ok. Es una cantidad cualquiera de columnas, pero una sola fila. Y la matriz o vector columna es aquella o aquel que está compuesto por una sola columna. Okay. Puede tener la cantidad que sea de filas, pero una sola columna. Entonces yo le pregunto ahora, el número 5, ¿es un vector fila o un vector columna o qué es? ¿Puede decirse que es un vector fila o un vector columna? ¿O es o solamente una matriz uno por uno o qué? Sería una matriz 1 por 1. Sí, es una matriz uno por uno. Pero también puedo decir que es un vector fila y un vector columna. Tiene una sola fila y una sola columna también. O sea que cumple con los dos casos. Okay. Ok, entonces, vamos a ver entonces algunas operaciones que se pueden hacer con las matrices. Ok. Vamos a ver que se puede hacer suma o adición y también otro que se llama producto escalar. Ok. Producto escalar, que es la multiplicación de un número por una matriz. Ok. Y luego vamos a ver multiplicación de matrices. Ok. O sea, que no es la multiplicación de un número por una matriz, sino de una matriz por otra. Ok, por otra matriz. En este caso lo vamos a separar en dos casos diferentes. Uno que es multiplicando matrices fila con matrices columna y otro que es multiplicando matrices de cualquier tamaño. Okay. Cuando veamos esto, señores, nos vamos a dar cuenta de que no siempre es posible multiplicar matrices de cualquier tamaño. Okay. No siempre es posible. Depende, tiene que cumplir con algunas condiciones del tamaño de las matrices. Okay. Entonces, primero vamos a ver la suma. Imagínense que tenemos dos matrices, A y B, como estas dos que están acá. Fíjense como el ejemplo, como hablamos del tema anterior de igualdad de matrices, fíjense lo que me está diciendo, cómo estoy considerando las matrices que voy a sumar. Son del mismo tamaño también, igual que como hablamos en igualdad de matrices. Ok, ¿lo ven? M por N y M por N. Es decir, que lo primero que tiene que pasar para yo poder sumar dos matrices es que tienen que ser del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, no se pueden sumar. Entonces, la suma de A y B, de esas dos matrices representadas de esta manera, A más B, se define de la siguiente forma, como está aquí abajo. Piensen que esta es A, ¿verdad? Y este es B. Entonces, fíjense cómo es el resultado.
Fíjense que lo que pasa es que, bueno, el tamaño sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo esto de acá, este chin de acá, lo que me está diciendo esto de acá, es que tengo que sumar cada elemento de una posición de A con el mismo, con otro elemento en la misma posición, pero en B. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a decir que A es una matriz de 2 menos 1, 0. 4, 6, 4, 6, 2. Y B es otra matriz así, de esta manera. 0, 4, 8. Menos 2, 3, 1. Entonces fíjense que la puedo sumar ahí, ¿verdad? Porque ambas son de este tamaño. 2 por 3. Ambas son de tamaño 2 por 3, ¿verdad? 2 filas y 3 columnas tienen cada una. Por lo tanto, puedo sumarla. Entonces, para sumarla, lo que tengo que hacer es que tengo que sumar los elementos que están en la misma posición en cada uno, ¿verdad? Este con este, ¿verdad? Elemento 1, 1. Este con este con este con este con este y este con este, ¿ok? Eso es lo único que hay que hacer. Entonces vamos a hacerlo. 2 más 0, 2. Menos 1 más 4, 3, ¿verdad? 0 más 8, 8. 4 menos 2, 4 más menos 2, que es lo mismo que decir 4 menos 2. 6 más 3, 9. Y 2 más 1, 3. Miren, fíjense que puse A solamente acá, eso no está bien. Esto es A más B. Ok. Como dice acá, a ver, ¿dónde está? Ah, bueno, acá no le pone ninguna letra, pero yo puedo llamarle como yo quiero, que vamos a decir que se llama C. Ese resultado. Okay. La matriz que se llama C, que es la suma de B. Si quiero lo pongo, si no. Así se suma matriz. Ok. Voy a borrar esto. Entonces, otra operación básica que se puede hacer con matrices es esto. Se llama producto escalar, que es esto que está acá. Que es sumar, multiplicar un escalar por una matriz. Ok. K está representando un escalar y A está representando una matriz. Ok. Y acá que si yo tengo una matriz A y un escalar K, ¿cuál es el escalar? Son números reales. Ok. El producto de esa matriz por ese escalar, representado de esta forma, KA, señores, mutense, por favor. Quédense si no van a hablar. Cuando vayan a hablar, entonces ponen el micrófono. Entonces fíjense que estoy multiplicando acá por A, ¿verdad? Esta acá es esta acá que está acá y esta A que está acá es esto, ¿verdad? Entonces fíjense qué pasa cuando multiplico un escalar por una matriz. Miren cuál es el resultado, esto. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Esto de acá. Que eso equivale a multiplicar el escalar por cada elemento de la matriz. Acuérdense que el elemento genérico representa a cualquier elemento, a todos los elementos. Okay. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse. Simplemente multiplicar ese escalar, ese número, ¿verdad?, por cada elemento de la matriz. Supongamos que ese número que me dieron es menos 2, menos 3, ya. Y que la matriz se llama, vamos a llamarle A, y que la matriz es 2 menos 1, 0, 3, por ejemplo. Para yo multiplicar K por A, será menos 3 por la matriz, ¿verdad? A, que es 2 menos 1, 0, 3. Entonces, ¿cómo se multiplica eso? Bueno, simplemente multiplicando ese escalar, ¿verdad?, que me dieron por cada elemento de la matriz. Entonces será igual a menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por menos 1,
3. Menos 3 por 0, 0. Y menos 3 por 3, menos 9. Ok. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a borrar entonces. Ok. Entonces, antes de ver lo que es la multiplicación de matrices, vamos a ver algunas propiedades que se cumplen para estas operaciones básicas con matrices que hemos visto hasta ahora, que son la suma, de este lado la vamos a ver, ¿verdad? En la columna de la izquierda y en la columna de la derecha, el producto escalar. O sea, las propiedades que se cumplen en el producto escalar. Desde ahora les adelanto que estas propiedades que se cumplen tanto para la suma como para el producto escalar son cosas que también se ven en el caso escalar. Okay, acuérdense lo que le dije, vuelvo y les repito, acuérdense de lo que le dije, la diferencia entre caso escalar y caso matricial. Por ejemplo, fíjense que para la suma, la propiedad conmutativa se cumple. Es decir, yo sumo dos matrices, así, ¿verdad? A más B, y después la sumo B más A, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ok. En el caso escalar sería como sumar dos números, ok. A más B igual a B más A. Como un ejemplo particular, sería 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, por ejemplo. Okay, ese es el caso escalar. El caso matricial es con matrices, ok. Simplemente. Vamos a ver, perdón, puse lo mismo. Vamos a ver si igual a B más A, ok. Que es lo mismo que tener dos matrices acá. Que yo estoy sumando, ¿verdad? Supongan que este A y este B. Bueno, pues será lo mismo que poner al revés, ok. Poner B primero y después A. El resultado va a ser exactamente el mismo, ok. Entonces, a eso me refiero, con que en el caso escalar y en el caso matricial, la suma, se cumple la propiedad conmutativa para la suma, ok. Fíjense que en la propiedad asociativa también se cumple, tanto en el caso escalar como en el caso matricial. Es exactamente lo mismo. No importa si yo sumo, por ejemplo, estos dos primero y luego le sumo hasta el final, o si yo sumo primero A y B y luego sumo C. Ok. Tanto en el caso matricial como en el caso escalar se cumple eso, la propiedad asociativa. Usted sabe que con los números pasa exactamente eso mismo. Ok. Estamos viendo propiedades en la que es lo mismo el caso, se cumple tanto para el caso escalar como para el caso matricial. Pero ya más adelante veremos que no todo es igual. Ok. Más adelante veremos que hay cosas que se cumplen en el caso escalar, pero en el caso matricial no. ¿Qué otra cosa es igual como en el caso escalar? Bueno, como dice aquí, en el conjunto de las matrices de un tamaño m por n cualquiera, existe una matriz cero, o una matriz nula también se llama. Tal que si yo se la sumo a otra matriz, el resultado, ese cero no hace nada, sino que me da exactamente la misma matriz. Ok. En el caso escalar, decimos por ejemplo que 2 más 0 es exactamente 2, ¿verdad? Ese 0 no hace nada. Bueno, en la matriz es exactamente lo mismo. A más 0, pero ese 0 en vez de un 0 así, lo escribimos con un sombrerito, queriendo indicar que es una matriz. Si yo le sumo una matriz nula a una matriz cualquiera, entonces el resultado será la matriz. Este 0 con este sombrerito representa el caso escalar, el caso matricial del 0, ¿ok? Es decir, esto es suponiendo que A sea de tamaño 2 por 2. Vamos a suponer, bueno, pues entonces eso tiene que ser de tamaño 2 por 2 también, pero compuesto por 0 solamente. ¿Okay? La matriz 0 o matriz nula será una matriz del mismo tamaño que la matriz A, pero solamente compuesta por 0. ¿Okay? Así que en este caso existe un 0 también para la matriz, que es la matriz nula, igual que en el caso escalar. Y entonces, en cuanto a la suma, por último, también existe la matriz opuesta también. Ok. Menos A.
para A existe menos A, tal que si yo la sumo me da una matriz nula. Ok, míralo acá. Eso es como el caso escalar también. Si yo sumo 2 más menos 2, fíjense que 2, el opuesto de 2 es menos 2, ¿verdad? Si yo lo sumo me va a dar 0. Pues con la matriz se pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo una matriz cualquiera, ¿verdad? Vamos a suponer que se llama A, y yo le sumo su opuesto. Ok, el resultado me va a dar 0 también, pero matricial, o sea, una matriz de ceros. Ok, por eso le pongo el sombrerito, indicando que es una matriz, no el número 0. Ok, borré acá. Entonces, para el producto escalar, existen estas propiedades. Fíjense que existe esta propiedad distributiva. Hay varias. Si yo tengo, por ejemplo, un escalar multiplicado por la suma de dos matrices. Esto que sucede acá es exactamente lo mismo con el caso escalar. Es lo mismo que yo multiplicar por este más este por este, ¿ok? Mírenlo acá. KA más KB, ¿ok? Así mismo como hago con los números, en el caso escalar, así mismo hago, por ejemplo, con las matrices, en el caso del producto escalar. También se cumple esta propiedad distributiva, esta otra, que es, en vez de multiplicar un escalar por la suma de matriz, entonces lo que estoy multiplicando es una matriz por una suma de escalares. Pero es exactamente lo mismo también, ¿ok? No hay ninguna diferencia. Es multiplicar 1 vamos a ponerlo al revés. Esto por esto, más esto por esto. ¿Ok? Que es lo que está acá. K1 por A, más K2 por A. ¿Ok? Esto también pasa en el caso escalar. ¿Ok? Totalmente. Entonces, fíjense que también, al igual que en el caso escalar, hay un 1. Hay un escalar K igual a 1, ¿verdad? Tal que si yo lo multiplico por una matriz, el resultado que me dará será la propia matriz. ¿Qué? Porque ese 1 no hace nada. En el caso escalar, por ejemplo, 1 por 4 es igual a 4, ¿verdad? Eso no altera el 4, ¿verdad? Entonces, en el caso de la matriz, 1 multiplicado por cualquier matriz, vamos a suponer que es una matriz 2 por 2. Cada uno de esos puntos está representando un número, ¿verdad? Pero no le puse número. Entonces, fíjense, acuérdense cómo hacíamos con el producto escalar. ¿Qué es lo que hay que hacer? El escalar multiplicarlo por cada elemento, ¿verdad? Suponiendo que esto es un 4, esto es un 2, un 0 y un 1. ¿Qué va a hacer? Multiplicar 1 por cada uno de ellos. ¿Y qué va a pasar? Que se va a quedar exactamente igual. Por eso es que se cumple esto, ¿verdad? Que 1 por alguna matriz es exactamente la propia matriz. Correcto. Y también se cumple esto. Esta propiedad asociativa entre estos escalares, entre dos escalares y una matriz. No importa dónde yo ponga esos dos escalares, ¿ok? Puedo ponerlo incluso del lado derecho de la matriz, no importa nada. No importa cómo lo asocio. Si yo multiplico los escalares y luego el resultado lo multiplico por la matriz, será lo mismo que yo multiplique cualquiera de los dos escalares por la matriz y el resultado entonces por el otro escalar. O sea, el resultado al final es el mismo, ¿ok? Eso no altera nada. Puedo ponerlo como yo quiera. Lo que sí veremos más adelante en la multiplicación de matrices, es que, o sea, con escalares no importa, ¿ok? Pero con matrices sí. Si hay, por ejemplo, dos matrices multiplicándose, ya ahí sí cambia la cosa. Ahí sí no es igual que como el caso escalar. Que yo digo, por ejemplo, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, que es 6, ¿verdad? Pero una matriz, por ejemplo, vamos a suponer que se pueda multiplicar, ¿verdad? A por B y B por A. En el caso de la matriz, eso no siempre pasa. Puede ser que sí que pasa, pero no siempre. En la mayoría de los casos no pasa. Ok. Son solamente casos especiales, particulares, en lo que la multiplicación de matrices conmuta entre sí. O sea, es conmutativo, pero no, por lo general no lo es. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Okay.
Entonces, bueno, este tema, bueno, ya podemos empezarlo mañana. Mañana comenzamos a ver esto, multiplicación de matrices. Y ahí comenzamos a hablar entonces de todo caso particular de multiplicación de matrices. Multiplicando matrices de fila con matrices de columna y multiplicando matrices de cualquier tamaño. Ok. Y luego de eso veremos algunos tipos de matrices especiales para que se familiaricen con eso. Y algunas propiedades, ¿verdad? De la multiplicación de matrices. Pero bueno, acá nos quedamos, ¿ok? Donde dice acá, multiplicación de matrices. Así que bueno, si no hay alguna pregunta o alguna duda, mañana por la mañana a las 9 nos vemos de nuevo. A esa hora yo les estaré dejando por los anuncios la invitación de Zoom para vernos mañana. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Ok, gracias, profe. Ok, profe. Gracias, profe. Ok, cuídense. Bye. Adiós, buenas noches. Cuídese igual, nos vemos mañana.